Hola amigos, estamos en Orgullosamente Argentino junto a Alejandra Bermejo y a Fernando Brom. ¿Cómo les va, compañeritos? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto otra vez encontrarnos y bueno, con ustedes chicos y también con toda nuestra audiencia. Exactamente. Bueno, hoy seguimos con la guía de la innovación. Estamos ya en el capítulo 8, donde vamos a tocar el tema justamente del cambio y la innovación. Bueno, empezamos. Hoy vamos a empezar en mi sección de marketing digital, vamos a empezar a plasmar un plan estratégico de marketing. Es decir, que vamos a ir viendo todo lo que estuvimos viendo hasta el día de hoy, pero lo vamos a plasmar con un hecho concreto. O sea, Así que no se lo pierdan. ¿es un recordatorio completo? Un recordatorio de todo lo que estuvimos viendo, pero plasmado en un plan concreto de marketing. Teoría aplicada. Exacto. Así de que vamos atentamente porque todo lo que aprendemos lo estamos volcando en nuestro programa. Gracias a Alejandra Bermejo. Así de que adelante, Alejandra. Bienvenidos a una nueva sección de Marketing Live para Orgullosamente Argentinos. En el día de hoy vamos a empezar a ver en un ejemplo de empresa de servicios cómo integrar todo lo que estuvimos viendo en los demás programas hasta el día de hoy. Yo siempre recalco que hay que armar un plan. Para armar un plan nos permite definir y analizar las variables del mix de marketing de nuestra empresa. Esto nos va a dar solidez a la propuesta comercial porque está basado en todos los aspectos que componen la empresa. Tenemos una visión, tenemos el control, la misión, la estrategia, el FODA y los objetivos. Esta tiene que ser la base para poder formular nuestra estrategia de marketing. En el día de hoy vamos a ver, por ejemplo, un caso de una empresa de servicio. Vamos a ver un B2C, la empresa con el consumidor, o un B2B, empresa con empresa. El propósito es para poder presentar y poder integrar todo lo visto hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que definir en este mix de marketing el producto, el precio, la plaza, la promoción, las personas, o sea, cuál va a ser mi consumidor y cuáles van a ser los procesos que voy a utilizar para llegar a ese consumidor. Como así también cuál va a ser la estrategia en cuanto a presencia física. De esta forma voy a poder determinar el FODA de mi empresa, es decir, las debilidades, las oportunidades, cuáles son las fortalezas. Me va a permitir integrar estrategias de forma estructurada a través de este análisis cuantitativo y cualitativo. Tengo que definir, como dijimos, el producto, el precio. Yo para definir el precio tengo que saber no solamente determinar el valor que le quiero dar a este servicio, sino también que lo tengo que basar con respecto a lo que está haciendo la competencia. Y así también determinar la forma de pago. Recuerden que es una variable fundamental para el público objetivo. Estas variables me van a servir para posicionar el producto, en este caso es el servicio, aumentar la satisfacción del cliente, mejorar el servicio, incentivar la venta, ingresar a nuevos mercados y así poder crear también nuevos servicios para ese público objetivo al determinar cuáles son las necesidades que tienen insatisfechas. Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos que producen un hecho o desempeño y que no es posible poseer físicamente, pero que pueden ser ofrecidos a través de una renta o a través de la venta. El objetivo principal al ofrecer servicios es la satisfacción de una necesidad. Por eso yo debo determinar cuál es la necesidad de ese público objetivo, cuál es el servicio que satisface. Debe estar claramente definido con sus características y motivaciones, como vinimos diciendo, para poder definir este mix de marketing de esta empresa de servicio. Debo comunicarle al público objetivo cuáles son los beneficios de mi servicio, generar confianza
para poder obtener mi servicio y tengo que crear beneficios hacia ese público objetivo. ¿Cómo puedo brindar esta confianza? Lo tengo que hacer a través de tener una presencia física, es decir, de qué forma yo puedo prestar el servicio. El análisis de las variables del mix de marketing me da solidez a la propuesta comercial porque está basado en todos los aspectos que componen la prestación del servicio. El objetivo estratégico es a largo plazo. El objetivo táctico es a mediano plazo y el objetivo de operacional es a corto plazo. Por ejemplo, un objetivo estratégico sería lograr que el 45% del mercado de consultoría de seguridad informática sea mío. Un objetivo táctico sería potenciar el área de ventas y un objetivo operacional sería la convocatoria y selección de vendedores. Yo tengo que satisfacer la demanda, pero para ello tengo que hacer, recuerden como habíamos visto en otros programas, cuando vimos todas las campañas en Google Ads, analizamos las búsquedas de keywords. ¿Recuerdan qué son las keywords? Las keywords son palabras o frases claves relacionadas a nuestro negocio que se encuentran en Google. Para ello vamos a determinarlas usando el planificador de palabras claves que obtengo en la plataforma de Google Ads. Así voy a poder buscar cuáles son las que reflejan y cuáles son las más buscadas en la web por mi público objetivo. También tengo que ver la interacción en redes sociales. Observaremos la cantidad de grupos y páginas que hay como el servicio que yo estoy ofreciendo dentro de las diferentes redes sociales, de acuerdo a la red social que más se asemeja a mi servicio, donde encuentro la mayor cantidad de público objetivo. Recuerden que, como dijimos antes, siempre tengo que analizar la competencia. Así, los pasos que voy a seguir es el análisis de la situación, público objetivo, objetivos, estrategia, control, y ahí voy a llegar al ROI. Recuerden que como vimos en programas anteriores, el público objetivo lo puedo determinar a través de Google, a través de blogs, a través de sitio web. Yo tengo que determinar como objetivo lograr tantas visitas al mes en mi página web, quiero capturar tantos leads o quiero tener tantos contactos de clientes potenciales. Las plataformas que yo tengo que tener como base tienen que ser el sitio web y las redes sociales. Para eso recuerden que el sitio web tiene que ser responsive. Yo el sitio web lo puedo tener una buena visibilidad también al utilizar dispositivos móviles. La experiencia del usuario, que yo lo voy a llamar UX, es fundamental. Yo tengo que generar tráfico tanto a redes sociales como así también a mi sitio web. Recuerden también, como vimos en programas anteriores, que todo lo tengo que medir. Yo puedo medir tanto mi sitio web como también las redes sociales. Es fundamental medir toda mi estrategia. Lo bueno que yo tengo al hacer una estrategia online es que yo puedo ir haciendo las correcciones pertinentes para poder lograr mejores resultados. Se puede medir el desempeño siempre en tiempo real y esto, como le acabo de decir, nos permite hacer correcciones. Así yo voy a poder determinar cuál es el retorno de nuestra inversión, cuál es el beneficio económico versus la inversión que estoy realizando. Toda estrategia digital puede ser modificada en el camino hasta ajustarse adecuadamente. La estrategia correcta existe para tu servicio. Solo hace falta que trabajes en ello. A medida que vayas aplicando esas estrategias en sus respectivos rubros, reconocerás cuáles son los factores de éxito que ayudan a lograr tus objetivos con esta estrategia que estás llevando a cabo. Recordá que el éxito es el 1% y el 99% de transpiración
según una frase que dijo Thomas Edison. Bueno, espero que te haya servido. No te pierdas los próximos programas. Iremos viendo paso, vamos a ir haciendo un recordatorio y vamos a ir aplicando todo lo visto hasta el día de hoy. Te espero en el próximo programa. Ah, y recordá, no busques trabajo, créalo. Hola amigos de la columna de la innovación del programa Orgullosamente Argentinos. Hoy vamos a ver en el capítulo 8 de la guía de la innovación cómo gestionar el cambio y la innovación. El principal punto es salir de la zona de confort. Nosotros veíamos que en el siglo XX había una alta resistencia al cambio y todo se programaba según lo que el cerebro indicaba en su alta resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de ahorro de energía y preferir los errores conocidos a los errores por conocer. En el siglo XXI el cambio es una constante y la búsqueda de innovación se logra justamente a través del cambio que se origina en la mente, en el deseo de originar cosas nuevas, y el trabajo en equipo y en forma mensual, en forma rutinaria, es la mejor recomendación que se puede dar. Es muy difícil que haya una persona que sea la que va a generar toda la innovación. Es la interfase con otros lo que nos da esa riqueza innovadora. ¿Cómo se logra esto? Con 4 actitudes fundamentales. La primera es justamente cambiar de actitud. Es algo que se logra con formación y se define de una forma muy práctica, que es estar cómodo en la incomodidad. ¿Esto qué significa? Salir de la zona de confort, salir del pensar dentro de la caja, como se dice en inglés, el out of the box. La segunda etapa es tener una aptitud, que es el entrenamiento. Esto se logra con técnicas de creatividad, buscando lo nuevo y fundamentalmente, una vez que cambio, tratar de generar valor o crear valor a través de técnicas innovadoras. ¿Cómo se logra esto? Teniendo lo que se llama, como paso 3, el pensamiento de diseño. En inglés se llama el design thinking. Es lo que se llama mapear alternativas, buscar cuáles son las fronteras que limitan mis conocimientos, qué es lo que no sé y explorarlo, y sobre todo determinar nuevos horizontes descubriendo lo inexplorado. Esta actitud de descubrimiento es lo que fundamentalmente es el paso inicial para lograr esa innovación. Y una vez que transité estos 3 caminos, el punto fundamental es cómo hacer para capturar o crear valor. El valor puede estar afuera del negocio en el cual estamos y es simplemente salir a buscarlo, o en una etapa superior de profundidad de innovación se puede crear a través de mecanismos que se pueden entrenar, simplemente teniendo como foco el cliente, el consumidor, el usuario de nuestros productos y servicios, o más extremo todavía, recurriendo a la estrategia del océano azul, buscar los no clientes, los no mercados, los no productos que con nuestras competencias y recursos podríamos fácilmente explorar. Dicho todo esto, podemos ver que el caso práctico de esta disciplina, de esta gestión del cambio y la innovación, nos lo puso y nos lo impuso el COVID-19. Esta pandemia que se desata en febrero o marzo en todo el mundo, lo que podemos ver es que introdujo 5 cambios fundamentales en nuestras formas de pensar. Lo primero que hizo fue obligarnos a cambiar. Y esa obligación de cambio, porque no había otra alternativa, por decretos presidenciales o por imposición del miedo o la angustia o la sensación de que teníamos la enfermedad y un enemigo cerca, obligó a hacer 4 acciones que venían ya produciéndose, pero produjeron 4 cambios fundamentales. El primero es la aceleración, el segundo la destrucción, el tercero la creación y cuarto la reinvención. Cuando decimos aceleración es todas las tendencias que venían produciéndose cambiaron de ritmo. Lo que se podía llamar ritmo aritmético, que es cuando algo que venía, por ejemplo, a paso 2 se transforma en paso 3 o paso 4, o sea, se acelera, y pasa luego a una etapa en que el incremento es geométrico, que es cuando algo se multiplica por 2, por 3 o por 4. El COVID-19 lo que se introdujo es una nueva dimensión de cambio, que es el aceleramiento exponencial, que es cuando ya algo no es por 2, sino que se multiplica al cuadrado o al cubo. Esto lo quiere decir
una extraordinaria aceleración de los eventos de cambio. Por ejemplo, en el teletrabajo, lo que antes se llamaba home working, que era una opción que a lo mejor tenía alguna persona en situación de embarazo o en situación de enfermedad, pasó a ser una obligación. La venta electrónica, que se multiplicó no ya por un 20, un 30% más, sino por un 300 o un 500% más como media mundial. La banca electrónica, que pasó de ser un 20, un 30%, probablemente un 70 u 80% de las operaciones bancarias. La educación a distancia, que pasó a ser del 5 o el 10% al 100%, y llegando hasta la telemedicina, en que las recetas de un médico se pasan por la página web y llegan directamente a la farmacia. Todo esto fue una aceleración dramática de lo que ya venía verificándose como tendencia. Lo segundo es la destrucción. Lamentablemente hay dos grandes negocios que tuvieron un impacto altísimo. Uno es el turismo y otro los eventos y arte al aire libre. Los recitales, la música, el teatro, etcétera, que lo que hicieron fue pasar a tener cero actividad y hoy podemos ver que entran dentro de lo que se llama la reinvención, que por streaming o por video empiezan a tener actividades reinventándose. Y finalmente creó nuevos negocios, así como hubo negocios que desaparecieron. Sin duda hubo empresarios y hubo gente, emprendedores, profesionales, que tuvieron que reinventarse pasando de lo presencial a lo virtual. El emprendedurismo virtual, la política, la misma política, los parlamentos de todo el mundo sesionando por Zoom o por video streaming, las reuniones de más de 3.000 personas, reuniones políticas, que antes era impensable que se pudiera juntar en un teatro 3.000 personas que no cabían en ese teatro. Y finalmente llegamos también a la justicia digital, algo que uno podría decir qué difícil que era implementarlo, sin embargo se debió implementar. Por todo esto podemos decir que el cambio y la innovación, como se dijo alguna vez en el siglo XX, no son ya una opción, el cambio es permanente. Y lo que podemos decir que, así como antes decíamos, lo único permanente es el cambio, en este siglo XXI, post-COVID, tenemos que decir que la innovación también va a tener que ser permanente. Esta reinvención, esta búsqueda de nuevo valor, es lo que nos permite hacer nuestros negocios, nuestra vida más divertida y con creación de valor hacia los demás. Esos son los líderes exitosos en este inicio del siglo XXI. Muchas gracias y seguimos conectados. Hemos recibido en nuestro programa de muchos de nuestros seguidores, que son muchos y cada vez se suman más y estamos muy agradecidos, una felicitación con respecto a lo que trata de enseñarnos el doctor Daniel Céspedes, con respecto al conocimiento de los códigos, porque mucha gente comete infracciones contra los códigos porque no los conoce bien. Así que presento en este momento, y lo vamos a atender perfectamente, al doctor Daniel Céspedes. Hola, doctor Céspedes, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué le parece si seguimos con la segunda parte de testigo falso? ¿Qué dice la ley al respecto? Quedó mucho para hablar, usted me lo dijo. Sí. Estás congelado, ¿eh? Estás congelado, no escuché la respuesta todavía. Digamos, esto tiene una relación, las preguntas que te hice, una correlación. Arrancá por las preguntas que te hice. ¿Qué pasa con un testigo si no se presenta? Esa es la primera. Claro, pero eso no arranco es yo falso. con esa, bueno. Claro, arrancá con ese orden de preguntas. Dale. Así vamos bien. Vamos de nuevo. Dale. Te saludo, ¿eh? Hola, doctor Dale. Daniel Céspedes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. De acuerdo.
seguimos con testigo falso. ¿Qué pasa si un testigo falso, perdón, hago otra vez la pregunta, ¿qué pasa si un testigo, al ser convocado por la justicia, no se presenta? Sí, vos sabés que ese es un caso muy particular. A ver, en el momento de un hecho o en el momento de que se toma conocimiento, el juzgado toma conocimiento de la existencia de un testigo, se lo cita. Ya el otro día, en el programa anterior, habíamos explicado la forma en que se lo podía citar, en fin. El juzgado, teniendo conocimiento de la existencia de un testigo, se lo cita. Puede no presentarse por distintos motivos, puede no. En ese caso, hay un artículo del Código Procesal que establece que el juzgado, el órgano jugador, el órgano judicial que lo está citando para testificar, ante la reticencia del testigo de presentarse a dar testimonio sobre un hecho que presenció o que puede aportar información sobre el hecho, ante esa reticencia, el juzgado puede ordenar la detención del testigo. Ah, directamente. Pues yo Sí, se lo puede detener. A ver, vamos a hacer una aclaración en este punto porque es sumamente importante. No es que se lo detiene imputado en una causa. Si se lo detiene, esto está especificado en el Código Procesal, se lo detiene por un plazo máximo de 24 horas, hasta tanto se le puede tomar la declaración. Es a los fines de que no se evada, no se dé a la fuga, no, cualquier motivo que el juez pueda, de que el testigo, que es importante, sus dichos pueden llegar a ser importantes, puede no presentarse, puede darse a la fuga, entonces se lo detiene hasta tanto se le toma la declaración testimonial por un plazo, por supuesto, de 24 horas, o sea, si se lo detiene dentro del el órgano juzgador tiene la obligación de tomarle testimonio, no está imputado en ninguna causa ni es una condena, simplemente una detención preventiva a los fines de que cumpla con la obligación que le corresponde por ser testigo. Y puede ocurrir que el fiscal o el juez que interviene tenga el nombre, pero no tenga el domicilio o el testigo no quiera dar el domicilio. En ese caso... Sí, también pasa eso. A veces los testigos son reticentes, es decir, no tienen más remedio. Si están en el momento del hecho y intervino la policía y la policía sabe que presenció el hecho y que puede ser un testigo útil para la causa, se le toma el dato, se lo identifica. Pero muchas veces, dan información errónea, falsean el domicilio a los fines de no ser notificado. En ese caso pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior. Si hay alguna duda, también se lo puede detener hasta tanto se le toma la declaración testimonial, hasta tanto se lo puede interrogar sobre los hechos que son de interés para la investigación. ¿Y hay algún protocolo de preguntas para los testigos o cuál es la forma de tomar el testimonio? Y ese es un tema interesante, es un tema complejo. Hay varios aspectos ahí. El testigo, una vez que está constituido ante el juzgado, en el juzgado donde está presente, se hizo presente en el juzgado a los fines de brindar la declaración testimonial, hay varias cuestiones. Primero y principal, el funcionario, el código dice el juez, en general no es nunca el juez porque el juez es muy difícilmente, en casos muy excepcionales el juez interroga o está interrogando a los testigos. La declaración testimonial la toma un funcionario del juzgado. Lo primero que se hace con el testigo, se lo interioriza de qué es la función que va a cumplir, cuál es el acto que va a cumplir, se le interroga sobre todos sus datos personales, se lo interroga sobre su profesión, domicilio, edad, todos los datos que pueden ser útiles para que el individuo esté perfectamente individualizado. Después se lo instruye, se le hace saber cuáles son las obligaciones que tiene como testigo.
se le hace saber las penas que le pueden corresponder en el caso de falso testimonio, se le hace saber absolutamente todo lo que es concerniente al acto de prestar declaración testimonial. Eso es lo que hace el juzgado. Y por otro lado, también en determinadas circunstancias se lo instruye al testigo de que no puede estar leyendo las respuestas que va a dar. Las respuestas son in voce, a viva voz, se lo interroga, y él tiene que decir las cosas que vio, las preguntas que se le hacen las tiene que responder en forma espontánea, no puede estar leyendo. En algunos casos excepcionales, sí puede ser que se le autorice al testigo a tomar vistas, sobre todo que son cuestiones donde hay mucha documentación y se está interrogando sobre determinados aspectos de la documentación, entonces el testigo puede leer la documentación, puede ver de qué se está tratando, sobre qué lo están interrogando, y en ese caso sí puede leer determinadas cuestiones. Pero en términos generales, a viva voz, primero generalmente el procedimiento es que se le pregunta qué fue lo que vio, y que narra sobre el hecho que lo informaron, que está atestiguando, él narra lo que vio. Una vez que termina con su narración, a partir de ahí se le hacen, él tiene la obligación de responder las preguntas y tratar de ser lo más explícito posible respecto a las preguntas que le están haciendo. En este punto también es importante, si hubiese un abogado que está presenciando la declaración del testigo, el abogado, vamos a poner que sea el abogado defensor en una causa penal, ¿no? El abogado defensor y el testigo está atestiguando. El abogado ¿Debe estar presente el abogado o no? Puede estar presente, en algunos casos puede estar presente, muchas veces no lo permite estar presente, pero en algunos casos puede llegar a estar presente el abogado. Sí. Es medio excepcional, pero en ¿Puede algunos casos hablar? puede estar. En ese caso puede, no puede. No puede hablar, el abogado no puede hablar. Lo que puede hacer en algún momento es sugerir al juzgado que determinada pregunta, y aunque está al lado del testigo y lo está escuchando, corresponde procesalmente, se hace de esta manera. Se le pide al funcionario que le está tomando el testimonio, pregúntele sobre tal cosa. Y sí lo pueden hacer, y tienen la obligación de contestar. Ahora, también acá es importante esto, para que la gente sepa, si en algún momento tiene la obligación de ser testigo, porque no, es una carga pública ser testigo, y a cualquier persona le puede tocar ser testigo, las preguntas que le tiene que formular el que lo está interrogando, el que le está tomando la declaración, no pueden ser ni capciosas ni sugestivas, es decir, no puede ser indicativa la pregunta, tiene que ser una pregunta clara, directa, de manera tal de que el testigo responda a esa pregunta. No puede ser capciosa, no puede ser orientativa en cuanto a la respuesta que se pretende obtener. De esa manera, las preguntas en ese caso son nulas, no corresponden. Sí, hay un sí, un no, ¿no? Sí, a veces, en algunos casos se dice para que conteste por sí o por no, se le aclara, para que conteste por sí o por no. Es decir, a ver, una pregunta. ¿Usted conoce al señor Roberto Monfort? ¿Sí o no? ¿Está? No hay ahí, bueno, a ver, hay preguntas que requieren una contestación directa, por sí o por no. Y en ese caso se le dice, conteste por sí o por no. Está bien. Muy bien. ¿Y qué pena tendría en caso de mentir, si se comprueba que miente? Y eso, ahí se entra en un delito que está tipificado en el Código Penal, que no tiene un articulado muy grande, es el artículo 275, 276 y 276 bis. Son 2 artículos nada más, que establecen las penas para el falso testimonio. El mentir para un testigo es un delito. Yo el otro día creo que lo habíamos dicho esto anteriormente. Sí. El imputado, en una declaración indagatoria, donde se lo está indagando sobre el hecho que cometió, el imputado puede mentir, porque está ejerciendo su defensa, y
Tu defensa puede alterar la verdad, puede falsear, puede mentir. El testigo no. El testigo no puede mentir bajo ningún punto de vista. Si mintiese y es descubierto en la mentira, ahí comete un delito que es el delito de falso testimonio, que está reprimido por una pena en expectativa que va de 1 año a 4. ¿Está? Ahora bien, Es importante, el testigo, madre mía. sí, es una pena, sí, si le aplicaran la pena máxima, es decir, el monto máximo de la escala penal que está contemplada, de 4 años, es una pena que es de cumplimiento efectivo. A partir de los 3 años, las penas son de cumplimiento efectivo. Normalmente nunca se llega a semejante instancia, pero de cualquier manera, si a un individuo lo condenan por una pena de 2 años y no cumple efectivamente, pero tiene un antecedente penal de falso testimonio. Ya le queda un registro de antecedentes penales. Claro. Ahora bien, no solamente el que puede mentir es el testigo que está respondiendo preguntas en forma directa. Un perito también puede mentir en sus informes. Un traductor, vamos a poner supuestamente, ¿no? Vamos a poner supuestamente. Se le está indagando a un ciudadano de nacionalidad china. ¿No? Claro. Obviamente, no habla castellano, hay un traductor. Sí. Si el traductor alterase en la traducción lo que el chino dijo, lo que el ciudadano de nacionalidad china dijo, él lo altera, traduce de mala manera para perjudicarlo o para beneficiarlo al testigo, o para alterar el testimonio de alguna manera, también está inmerso en falso testimonio. Es decir, no solamente el testigo puede incurrir en el delito de falso testimonio, sino que los peritos, por ejemplo, en un informe que no dicen la verdad, o un traductor, en este caso bien particular, también incurren en el delito de falso testimonio. Y no solamente eso, sino que además tienen, en el caso de que le corresponda, que está en un perito, por ejemplo, o un traductor, no solamente que le puede corresponder la pena por falso testimonio, sino que se lo inhabilita para el ejercicio de la profesión, y puede ser una habilitación en algunos casos que puede llegar a ser permanente. Esto es en casos generales, en el caso de los testigos en términos generales. Si el testigo miente en una causa penal a los fines de favorecer al imputado, la pena ahí se agrava y puede llegar a ir de un monto de 4 años, no de 1 a 4, arranca de 4 años y puede llegar a tener una pena hasta de 10 años. El delito de falso testimonio es un delito que, aunque parezca una tontería, porque uno dice, bueno, es una mentira. No es una mentira. Es una mentira o es falsear en un todo o en parte algo que es sumamente importante para una causa de envergadura, para una causa mayor. O sea que la mentira esa no es la mentirita que uno le dice al hermano, al amigo, o a la novia, o lo que sea. No, ahí la mentira altera el procedimiento, un procedimiento de una investigación judicial que se está haciendo. Entonces, mucha gente se sorprende a veces cuando se entera de cuál es el monto de la pena por un falso testimonio. Pero dice, bueno, pero por una mentira. No, lo que pasa es que la mentira en ese caso es una mentira que tiene una importancia relevante porque está alterando el curso de una investigación penal que puede llegar a ser muy importante. Doctor, ¿y hay casos de falso testimonio así? Sí. ¿O son ocasionales? Sí. No. A veces es difícil para el juzgador, para el que está tomando la indagatoria, para el órgano judicial, a veces se hace difícil determinar si la mentira es porque es una interpretación diferente de lo que pasó o es una mentira que está dicha en forma intencional, que es que los dichos son falaces intencionalmente. Claro. El otro día hablábamos de que, por ejemplo, en el caso de un accidente de auto, que hay 4, 5, 6 testigos, y normalmente después ninguno miente, ninguno tiene intención de mentir, nadie va a mentir, nadie va a brindar un falso testimonio. Pero simplemente la percepción del hecho fue distinta y inclusive después uno lee los testimonios y no son coincidentes. No obstante eso, ahí no podés decir que alguien mintió. Cada uno vio las cosas a su manera, entendió las cosas a su manera y las ve
de alguna manera distinta. Como los testigos, en un caso de una investigación penal, y que hay varios testigos, los testigos se les toma la audiencia testimonial en forma separada. Los testigos dicen blanco, blanco oscuro, amarillito claro, bueno, en fin, le da la tonalidad que él vio. En ese caso, vos decís, bueno, pero acá hay testimonios que no son coincidentes, pero sin embargo nadie falseó la verdad. En otros casos, sí puede llegar el caso de que un testigo falsea intencionalmente la verdad o no dice exactamente lo que conoce, se pronuncia en forma falaz, y a veces es difícil detectarlo. Ahora sí, la mentira que está manifestando, o sea, los dichos que están manifestando son manifiestamente falsos, sí, se lo procesa. Es inclusive, mira, en una audiencia o en un juicio oral, se lo cita a los testigos que se sientan en el banquillo y responden las preguntas de las partes, de los jueces. En muchos casos, los testigos falsean en beneficio del imputado o falsean en perjuicio del imputado un testimonio, e inclusive algún abogado, esto lo he visto muchas veces, ha pedido al tribunal que se lo detenga por falso testimonio. Claro. Cuando es ostensible, tiene que ser muy clara, ¿no? La falsedad. Pero sí, si se detecta, procede el arresto, procede el procesamiento por falso testimonio, y esto sucede, sí, claro que sí. Es fascinante y conocer todo este entretejido de la ley. Pues yo estaba pensando a medida que vos estabas contando, el hecho de que testigos que se puedan interrelacionar entre ellos y dar un testimonio paralelo, pero conociendo lo que va a decir otro testigo, porque supongo que el que está entrevistando, el que está tomando la indagatoria, tiene en cuenta las diferencias que hay de un testigo a otro. Y también si se han puesto de acuerdo, ¿no? Sí, a veces hay aspectos que son muy difíciles para la justicia determinarlo, ¿no? Para el órgano juzgador es muy difícil determinarlo. Si hay dos testigos en un hecho, no vayamos a un hecho grave, volvemos otra vez a un hecho sencillo, un accidente de tránsito, donde no hubo víctimas, simplemente un accidente de tránsito. Y bueno, se recaba, interviene la policía por el hecho, se recaban testigos, hay 4 o 5 personas ahí, vecinos que presenciaron el hecho y se ofrecen como testigos. Bueno, pero por ahí son vecinos y por ahí se conocen y por ahí pueden conversar previamente a ser citados a testimoniar, a dar testimonio a la audiencia testimonial, pueden intercambiar opiniones entre ellos. Eso es difícil a veces determinar si la conversación entre los testigos es malintencionada, intencionada, o es simplemente una conversación o un intercambio que tienen, una conexión que tienen simplemente porque los dos son testigos de un hecho. Pero bueno, todas esas cosas se contemplan, y cada una de esas cosas, vos recién decías, qué fascinante que es esto. Sí, el derecho penal en realidad es fascinante en esto, porque ninguna cosa es exactamente igual a la otra. Claro. Prácticamente en cada hecho, aunque sea un accidente de tránsito, aunque sea un robo, aunque sea cualquier tipo de delito, cada robo, cada hecho tiene una particularidad. Cada testigo dice y brinda testimonio de una manera particular. Entonces esto lo hace muy interesante y muy dinámico, porque no es como un juicio, cualquier otro juicio, un juicio sucesorio. Prácticamente un juicio sucesorio son todos más o menos iguales. Es un trámite que uno hace, ni siquiera tiene una contraparte. Simplemente es un trámite administrativo donde uno presenta documentación a los fines de obtener la declaración de heredero. Ahí no es muy complicado y son todos bastante parecidos, pero las causas penales todas. Se puede hablar de 30 homicidios, los 30 homicidios son distintos. Se puede hablar de 30 accidentes de tránsito y muy difícilmente haya 2 que se parecen. Esta es la particularidad y de alguna manera la complicación y la atracción que tiene el derecho penal, ¿no? Bueno, Daniel, vamos a tener que hablar mucho, porque temas hay para... A mí me encanta aprender. Me encanta aprender porque yo sé que el dolor siempre tiene que ver con la ignorancia.
no solo la ignorancia profunda, no me refiero solamente a esa, sino esa ignorancia que uno cree de que la justicia actúa de una manera y en realidad está equivocado. A mí me ha pasado ser en el mundo periodístico de ver cómo muchos caen en un error gravísimo donde la ley lo imputa. Y, por ejemplo, este es uno de ellos, ¿no? El falso testimonio. Así que Sí, hemos sí, aprendido algo muy valioso, Daniel. hay Muy muchas cosas, mira, hay valioso. muchísimas cosas y la verdad que la ley a veces cuando uno está en la facultad, está estudiando, uno se sorprende, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Una de las cosas que uno lo sorprende es decir, pero mirá vos que el legislador o el que hizo las leyes, se dice normalmente el legislador, referido a eso a los diputados y senadores, Sí, al sí, a la poder comisión que legislativo que hizo. hace las leyes, sí, no dejaron nada librado al azar. Vos fíjate que, por ejemplo, estábamos hablando del testigo. El testigo que, por ejemplo, además comete el delito de cohecho, es decir, recibe plata para atestiguar de determinada manera. Sí, por supuesto, eso agrava la pena, las multas que se le ponen son inclusive del doble de lo que pudo haber recibido. Se le Pero vos suma. fíjate acá un aspecto. Decir, el testigo. No, el testigo y el que le pagó al testigo Claro. también está inmerso en el delito. Entonces uno trata de explicar esto de manera muy sencilla para que la audiencia, que normalmente no son abogados, Lo puede puedan entender. entender o puedan conocer. Pero la ley es amplia y contempla muchas más posibilidades y muchas más alternativas de lo que la gente cree. La gente a veces cree que el impartir justicia o las leyes son muy sencillas, muy cortitas. No, contemplan casi todas las posibilidades que puede haber. Y el tema de testigo es importante porque cualquiera podemos ser testigo, Exacto. voluntarios o involuntarios de un hecho, ¿no? Exactamente. Uno puede ir caminando por la calle y de Y pronto presenciar un hecho en forma absolutamente involuntaria. y lo nombran testigo allí por estar presente, ¿no? Sí, Así es. y es carga pública, como te dije antes. Carga pública significa que no podés evadir la responsabilidad. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, ¿eh? No, Tenemos. Roberto, te agradezco a vos, y espero que a veces lo No, que por uno favor. explica resulta más o menos sencillo para la audiencia que no son abogados, ¿no? Aquella gente que no está en el mundo de la justicia que pueda entender de manera más o menos sencilla estas cosas. Así que te mando un cariño grande y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Daniel, ¿eh? Hasta la Chao, próxima. hasta luego. Y llegó el momento más esperado, el momento de Lola Camacho, desde España. ¿Cómo estás, Lola? Hola Roberto, buenas tardes, buenas noches ya desde España. Sí, claro. Un placer estar aquí que me hace sentirme muy cerca de Argentina. Bueno, Cuando, cuando estás hablo muy con... cerca. Vos sos como global ya, porque te ven en muchos países, te escuchan y aprendemos mucho con tus conocimientos. Y más si vamos a hablar del agua celular, el agua maravillosa que pasa a ser curativa en tus labios y en tus conocimientos. Adelante, Lola, por favor. Bien, voy a compartir que para el día 31 de agosto vamos a tener el placer de empezar un curso, un seminario de terapias, de técnicas terapéuticas cuánticas a través del agua celular. Bien. Perdón, 31 de octubre, ¿verdad? 31, gracias, sí. Próximo. 31 exactamente, de este mes en Está curso. bien. Bien. Este 31 de octubre. A través de Orgullosamente Argentino, realizaremos 13 talleres de 2 horas cada uno, en el que aprenderemos formas de autosanación, de autorregeneración, una técnica cuántica que vendrá muy bien para los tiempos que estamos viviendo y podernos autogestionar tanto a nivel emocional, mental y espiritual, ¿bien? Poder ¿Qué regenerar preparamos cuánticamente. para los cursos? O sea, yo voy a ser alumno, por lo tanto, ¿qué tengo que preparar? Porque cuando nuestros oyentes escuchan la palabra cuánticos, a lo mejor piensan que tienen que tener un aparato especial o alguna cosa así. No. Contanos, En ¿qué este caso, necesitamos?
En este caso lo que les voy a pedir es la predisposición, la intención de mejorar nuestra calidad de vida, que sean presentes con esta intención y naturalmente para tomar pues sus apuntes y bueno, un lugar cómodo donde se sientan ustedes cómodos. Nada, no van a ver nuestra precisión maquinaria de ningún tipo, más que la de nuestra presencia. Qué bueno, Con qué mucho bueno. amor. Hay mucha expectativa, hay mucha gente que ya me habló porque te han visto en los otros programas y obviamente el 31 de octubre próximo vas a comenzar con la primera clase, sería. Efectivamente, el día 31 iniciamos con el primer módulo. De Bien. acuerdo. O sea, va a ser un módulo teórico y luego me decías que podías contestar las preguntas que los alumnos se hacían durante la segunda hora. O sea, que será en Efectivamente, total 2 horas. sí, serán total 2 horas. Para mí la parte más importante no es la teórica, aunque naturalmente lo es, sino es la parte práctica, la parte en que nos implicamos y esta parte de acompañamiento que va a ser la segunda hora. Bien, aquí haremos Perfecto. unos ejercicios y naturalmente todas las preguntas que tengamos con relación a este aprendizaje y a la comprensión del ser, a lo que es esta parte también más cuántica, que se vean respondidas. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Así que vamos a tener una parte teórica y una parte práctica. Efectivamente. Así es. Y entonces vamos a tener consecutivamente 13 clases, una vez por semana, de 2 horas. Correcto. Perfecto. Va a ser semanal, 2 horitas cada semana. Va a ser muy agradable, aprenderemos todos muchísimo. Sobre todo son temas novedosos que son poco frecuentes, con lo cual aquí vamos a generar toda una expansión también de criterio y mental y a nivel de comprensión interior importante, que es lo que estos tiempos requiere. También a nivel cuántico, sin maquinaria, sino de una forma muy natural, muy fácil, muy aplicable y fácil de integrar para nuestro día a día. Es importante. Qué bueno, fantástico, fantástico, Lola. Así que bueno, te esperamos en el próximo programa, que va a ser anterior. Vamos a tener 2 programas previos antes del 31 de octubre y vamos a ir ampliando, o sea, vos ampliarás la programación del 31. Así tenemos más alumnos que te vayan a escuchar y a través nuestro nosotros te vamos avisando cuántos alumnos se van anotando. Mientras vos estás hablando, está saliendo, por supuesto, la dirección de nuestra producción para que se vayan anotando. ¿De acuerdo? Correcto, correcto. Muchas gracias por la organización tan profesional que hay de fondo. Tenemos toda una organización. Conmigo, bueno, trabajamos, están en nuestro programa Alejandra Bermejo, que es una licenciada en marketing digital, y por supuesto, gracias a ella, a Fernando Brón, que es mi otro compañero, un especialista en economía, damos la garantía de que tu curso va a estar muy bien organizado y cuidado. Muy Va a bien. tener un certificado, además, un seminario que está certificado por una autoridad universitaria de Argentina y de España también. Así que ya le vamos a dar los títulos. Van a tener un certificado de seminario. Muy bien, importante. Muchas Muy gracias, bien. Lola. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes, os espero y bendiciones. Gracias.
En este actual paradigma definimos la salud como la ausencia de enfermedades, la ausencia de síntomas, un estado de bienestar con, o mejor dicho, sin trastornos incapacitantes. Esto viene dado, como decíamos, en un paradigma científico desde hace 200 años, donde se dejó de lado la parte más que emocional, energética y espiritual. Por lo tanto, hoy en día necesitamos otro enfoque de la salud, y viendo el plano físico, mental, emocional, pero también energético y espiritual. Si hemos hablado entonces de salud integral, la pregunta es, ¿estamos en un nuevo paradigma? Efectivamente, estamos en un nuevo paradigma. ¿Y qué es un paradigma? El paradigma es cómo la sociedad ve la realidad de lo que es el presente, lo que le toca vivir. Y para ello, para ver la realidad, entenderla, comprenderla y actuar, tiene una serie de elementos que hacen que vaya llevando esa realidad adelante. Entonces estamos hablando de nuevo paradigma, sistemas de alta complejidad, cerebro central, segundo cerebro, y entonces aparece la psiconeuroinmunoendocrinología, que no es más que la relación cuerpo-mente. O sea, lo que antes, en el antiguo paradigma, era el estudio de los síntomas, es decir, de la materia del cuerpo, hoy en día lo integramos con la mente. Una mente global que depende del entorno. El entorno, llámese, todas esas sensaciones, todas las emociones, todos los problemas que percibe la persona, que siente la persona, y eso lo expresa en el cuerpo. Entonces, la psiconeuroinmunología nos ayuda en este nuevo paradigma a entender la relación cuerpo-mente. Cuando consideramos que estamos en un nuevo paradigma, en un nuevo enfoque, en un nuevo abordaje, por así decirlo, del problema existencial del ser humano, basándonos que somos sistema de alta complejidad que se autoorganiza y autocontrola, es decir, nuestro cuerpo, nuestro organismo está permanentemente en funcionamiento debido a un sistema nervioso vegetativo que no depende de la voluntad. Pero ¿qué pasa? Lo tenemos todos los animales, ese control automático. Nosotros, como seres humanos evolucionados, que tampoco somos el último eslabón de la evolución, tenemos una zona del cerebro que se llama neocortes, que nos posibilita pensar la situación, recordar eventos, ser programados desde niño y manejar también emociones. Todo esto lo hace entre el neocortes y una parte del cerebro que se llama sistema límbico, pero que es lento en reaccionar. Por lo tanto, reaccionamos con un cerebro primitivo, que nosotros llamamos reptiliano, que actúa de modo automático. De todas maneras, toda esa forma de actuar del sistema reptiliano desencadena en el cuerpo distintas situaciones que nosotros después sabemos que se está produciendo por los síntomas, es decir, provoca inflamaciones, provoca parálisis, provoca dolores, ¿sí? Todo eso está relacionando no porque nos ataquen, sino porque nuestro organismo, nuestro cuerpo reacciona ante estímulos externos. Entonces, a partir de ahora, ya la salud no es un derecho universal, sino que es una responsabilidad individual. Tenemos que aprender a manejarlo a través de conocimientos. Para el estudio de la parte física hay unas leyes biológicas que son leyes de la naturaleza, y esto está muy estudiado científicamente, lo desarrolló todo el doctor Hammer, estas leyes biológicas, y la primera ley es que cuando una persona tiene un estímulo muy fuerte, que se llama shock biológico, es un evento brusco, vivido en soledad, que no lo puede solucionar la persona, eso a nivel psíquico, pero a nivel del cerebro, entonces, simultáneamente se crean unas alteraciones, unos nuevos circuitos
que van a dar información al órgano encargado de esa función referida al conflicto. Es decir, si una persona tiene una pérdida de un familiar, va a sentir una emoción, va a haber un nuevo circuito en el cerebro y se va a descargar en el órgano en estado de estrés, de tristeza y demás, ¿sí? Pero esas leyes biológicas que necesitamos saberlas en este nuevo paradigma van a provocar dos fases del proceso. Una fase donde la persona está en estrés. ¿Qué quiere decir estrés? Está en estado de alerta. Y ese estado de alerta, habíamos hablado de neurotransmisores y neuropéptidos, va a haber adrenalina en forma excesiva e incluso cortisol. Bueno, cuando tenemos ya claro todo lo que es el nuevo paradigma, lo que es el enfoque de la salud integral, que somos sistemas de alta complejidad, que tenemos el apoyo hoy en día de la psiconeuroinmunoendocrinología con la relación cuerpo-mente, que sabemos que hay un sistema nervioso central, pero también muy importante, un sistema nervioso entérico, donde está la microbiota intestinal, que tenemos el aporte de las neurociencias con los neurotransmisores, los neuropéptidos. También muy importante destacar la epigenética, es decir, nosotros no estamos predestinados genéticamente, nosotros heredamos de nuestros ancestros los patrones de conducta. ¿Qué quiere decir? La forma como que ellos reaccionaban, y nosotros reaccionamos al entorno. Si tenemos un entorno saludable, vamos a tener un modo de actuar tranquilo. Ahora, si hay un entorno difícil, estresante, todo eso va a provocar en nosotros una descarga, por así decirlo, de un programa arcaico que tenemos de supervivencia. Y ese programa de supervivencia es una forma de ser nuestra que nos programamos desde el nacimiento y hasta los 6 años. Hasta los 6 años, el niño sobre todo, está como hipnotizado, maneja unas ondas cerebrales que se llaman alfa, y eso permite recibir todos los ejemplos que ve. O sea, al niño se le puede hablar y decirle pórtate bien, pero si no le mostramos cómo se porta bien, el niño se portará mal, ¿sí? Y eso le va a quedar grabado en su sistema nervioso central, en su inconsciente, y durante toda su vida va a reaccionar de esa misma manera. Entonces, para abordar la salud en forma integral, y llámese integral en el sentido de integrar lo que es la medicina alopática con la medicina natural, o lo que se llaman terapias, mal llamadas terapias alternativas, que son terapias complementarias. Cuando unimos todas estas herramientas o elementos que tenemos, llegamos a la medicina integrativa. Desde hace años estamos trabajando en Argentina, en Rosario, con Sanar Salud Natural. Y actualmente en España, en el Centro Joan Maragall, hemos creado la Escuela de Salud Natural, o sea, Escuela de Salud Natural Joan Maragall, para implementar una serie de diplomaturas con certificación universitaria a cargo de la Universidad Abierta Interamericana, la UAI. Entonces, la que destaca entre todas las diplomaturas actualmente es la de coach, orientador o asistente en salud integral. Pero el mayor compromiso nuestro es de formar al terapeuta, por así decir, en forma integral. Primero tiene que ser una persona abierta, con mente abierta, con conocimientos en el nuevo paradigma, o a la persona que está con un desequilibrio no solo físico sino emocional, y darle las distintas herramientas en lo posible para volver a su coherencia. No estamos hablando ni de curar ni de sanar, simplemente acompañar, o sea, encontrar nuevamente el camino que la persona por distintas circunstancias ha perdido.
Para ello entonces tenemos una primer parte de la diplomatura donde abordamos todo este nuevo paradigma desde definiciones como la medicina integrativa, los sistemas de alta complejidad, la psiconeuroinmunología, las neurociencias, los sistemas nervioso central y entérico, dijimos neurociencia con neurotransmisores, neuropéptidos y sobre todo el estudio de las 5 leyes biológicas. Cuando la persona tiene esa formación básica, ya puede acceder a una segunda parte de la diplomatura, donde tendrá todas las herramientas de diagnóstico, por ejemplo la descodificación biológica, que a su vez tiene otras herramientas como la hipnosis clínica, como la programación neurolingüística, también acompañar a la persona en tranquilizarse, como puede ser a través de la terapia floral, como puede ser encontrar un equilibrio a través del Reiki, o a nivel energético, como ser la acupuntura y la auriculoterapia, saber cómo está él en su grupo familiar y en su entorno social a través de las constelaciones familiares, también a través de la grafología, el modo de escritura es muy importante. Entonces, un coach en salud integral es un terapeuta o un acompañante de la persona que en su momento, por distintas situaciones de estrés, debido a traumas, debido a pérdidas, debido a situaciones estresantes, se ha desequilibrado física y emocionalmente. Pero no olvidemos también que hay un problema energético y espiritual de la persona. Esta propuesta va dirigida a personas mayores de 18 años de edad, con estudios secundarios ya acreditados, y pueden ser terapeutas, pueden ser profesionales de la salud, pero también público en general. Les animamos a que se acerquen o pidan información de todas las posibilidades que hay de tener este tipo de cursos, diplomaturas, posiblemente haya talleres también y demás. Muchas gracias. Y aprovechando el conocimiento y la experiencia del doctor Fernando Brom, miembro del Instituto Argentino de Pymes, miembro de la comisión directiva, un docente de varias universidades, y llegando a un punto tan crítico de la economía argentina, yo le voy a solicitar tratar de explicar de dónde venimos, cuál es nuestro presente y desde el sentido de la innovación y el cambio que venís promoviendo y educando, innovación y cambio. ¿Se pueden aplicar estas palabras a este momento de la Argentina? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes, y realmente el desafío que me pones es muy grande, pero para sintetizarlo en estos 10 minutos de la columna, yo creo que sí, que siempre se puede, y haciéndole caso a Einstein, locura es hacer lo mismo y pretender resultados diferentes. Yo creo que deberíamos probar con hacer otra cosa, y es altamente probable que tengamos resultados distintos. Entonces empecemos por lo primero, cambio e innovación. El cambio es algo que el cerebro, como ya alguna vez comenté en esta columna, no resiste porque el cambio origina estrés. Entonces el estrés, el mecanismo mental del cerebro, aunque la mente busque el cambio, el cerebro lo resiste. Entonces lo primero que tenemos que hacer es vencer esa resistencia al cambio, y si hablamos de la Argentina, en lo político, en lo social y en lo económico. En lo político llevamos 100 años, fíjate que en 100 años solamente hemos tenido superávit fiscal en 6 años. O sea, llevamos 94 años teniendo déficit fiscal y solamente 6 hemos tenido superávit. 4 de los cuales fueron con Néstor Kirchner,
virtud de él probablemente algo también, pero virtud del precio de la soja Claro, y de la enorme suba de impuestos. ese viento de popa, ¿no? Ese milagro. Exactamente, ese viento de popa, ese viento de cola, como se lo llamaba, la soja casi tocando los 600, cuando hoy toca 320, Claro. nos permitió tener una masa de dólares que mágicamente solucionaron el déficit fiscal. Y el milagro Y además, de que Estados Unidos tuvo una sequía terrible, ¿verdad? perfecto. Y además, China explotó. Y empezó el boom chino, el crecimiento de tasas chinas, de doble dígito. 15% anual, un monstruo como es China. Y lo segundo, que no es menor, la suba brutal de impuestos del primer gobierno de Néstor, que sube los impuestos del 35 al 45% del PBI, que es lo que hasta hoy se mantiene. Entonces, con esos 10 puntos del PBI de recaudación, más los superprecios de las exportaciones, tuvimos los superávit gemelos, el fiscal y el comercial. Claro, tremendo. Entonces, ahí te contesté ya la parte económica. La Sí. parte política, tengamos en cuenta algo que ya viene de hace más de 100 años. Carlos Pellegrini, cuando asume, estaba en default del país, no había peronismo, no había radicalismo, no podemos echarle la culpa a nadie de los que hoy solemos echarle la culpa, y el país estaba en un default, y él sabía que si asumía muy débil, como de la Rúa. Entonces, en el salón de actos del Banco Nación Argentina, frente a la Casa Rosada, juntó a los dueños de la Argentina, cada uno con chequera, y les sacó un empréstito patriótico nacional a tasa cero, con la condición que le prestaran a la Argentina por 5 años, y después se lo iba a devolver. Cosa que hizo. Durante 5 años, los dueños, los patrones de esas, estoy hablando de los Bember, de lo que hoy es Molinos, los Bunge, gente que arrancó el país con ese tipo de empresarios, lo que hicieron fue prestarle al país, y con esos 5 años pudo salir del default. O sea, ese carisma, ese liderazgo, solamente lo pudo tener un Carlos Pellegrini. Brillante. ¿Qué hizo? Lo juntó con catering, con muchos sándwiches, con mucha bebida, cerró las puertas del salón y dijo: de acá no se va nadie hasta que no sale la solución de la Argentina. Entonces, esto fue muy creativo, muy innovador, y yo lo recomendaría también a Alberto. ¿Por qué no juntar en Olivos a todos y decirle: acá no se va nadie hasta que no firmamos un pacto de salvataje de la Argentina? Efectivamente. Pero no y crees en lo social, en lo social. Y en lo social, ¿qué hicimos? Importamos 150.000 pobres por año durante 10 años. O sea, 1.500.000 nuevos pobres de Perú, de Bolivia, de Paraguay, con la excusa de que el preámbulo dice que cualquier ciudadano del mundo que quiera habitar el suelo argentino puede instalarse en la Argentina. Claro, se instalaron en Retiro, en la Villa 31, en la 11. Y todos concentrados en lo que ahora vemos las tomas. Exacto. Así que... Y bueno, ese pobrismo, importación de pobres, que es pobre gente, para ellos, lo que nosotros vemos como desgracia para ellos es estar en París. Claro. O sea, no nos equivoquemos. Es gente que además descubrió después, con mafias y narcos, un negocio inmobiliario que es muy difícil abandonarlo. Muchas de esas personas que vinieron con una mano adelante y otra atrás, hoy tienen 2, 3, 4, no hablemos de propiedades, hablemos de piezas. El metro cuadrado de esas viviendas tiene más valor que el precio en dólares de la mejor zona de Buenos Aires. Efectivamente. Se pagan 20.000 pesos por una pieza en la que hay 8 personas durmiendo. Entonces, lo social, lo político y lo económico suman y dinamitan la posibilidad de tener un país viable. Muchas gracias. Yo de cualquier forma tengo muchas preguntas para hacerte y hacerme, y que nunca encontré la respuesta con respecto al cambio. Tiene que ver con el tema del gasto público, el terrible gasto público que tenemos.
el espantoso gasto público que tenemos. Y yo me preguntaría, ¿cómo no vamos a tener en algún momento la necesidad de que haya un cambio fundamental de conciencia en todo lo que es referente al gasto público? No solo con los políticos, con los funcionarios, con el tremendo déficit que tenemos, pagando sueldos altísimos en un país que está sumergido económicamente. No lo puedo entender. No lo puede entender quién quiere ser medianamente rico en un país tan pobre, siendo un país inmensamente rico, porque eso ya pasó a la historia, eso de inmensamente rico, si lo hemos destrozado. O sea que económicamente, ¿no crees que tiene que haber una toma de conciencia definitiva en el ángulo de la decisión política y determinar cuáles son los gastos que hay que terminar con las terribles pensiones que estamos pagando? Perfecto. Bueno, el Estado en su totalidad, nacional, provincial y municipal, tiene 21 millones de cheques por mes. O sea, hay 21 millones sobre una población de 45. 1 de cada 2 argentinos cobra a fin de mes o un plan o una jubilación o un sueldo o un honorario o algún tipo de salario público. Entonces, ¿cómo cortarlo? Muy fácil, muy fácil. Primero que nada, transformar los planes en salarios. Toda pyme, toda empresa que tome una persona que tiene plan, ese plan se transforma a cuenta del salario. Y si cada pyme, que son 600.000, tomara 2, ya tenés 1.200.000 nuevos empleos a los que habría que darle por lo menos 2 o 3 años sin aporte patronal. Porque ese es el mayor beneficio que tendría la Argentina. Transformar planes en salarios, salir del clientelismo, que es nefasto, los punteros no les va a gustar, o sea, acá hay que... Bueno, obvio, ellos viven de eso. Es inútil. Entonces, la política no puede ser una profesión, no puede ser, es una pasión para levantar el país, no una profesión para hundirlo. Bueno, José Ingenieros... Estoy poniendo político, perdón. José Ingenieros en El hombre mediocre, sí, un argentino que no se bancó en la Argentina y se suicidó, como el pobre Favaloro, decía, sí, cuando la política se transforma en una profesión, la patria se transforma en un negocio. Exactamente. Entonces, no es casualidad que en Venezuela, que en Cuba, que en Argentina, los institutos patrias y el mal uso del término patria, porque como bien dijo Borges, la patria no es nadie, la patria somos todos. Claro, exactamente. Entonces, el término patria justamente es una falsificación de la república. Cuando descubramos la potencia que tiene el término república, que no es la república romana, nuestra república nace en el 1500, 1600, cuando a los reyes, a los monarcas, se les empieza a oponer el poder de la población, claro, sobre todo en Inglaterra, cuando descubren que el divino poder de los reyes no era ni tan divino ni tan poderoso. Exactamente. Lo más importante era el nosotros, el pueblo. El we the people, que la Constitución de Estados Unidos empieza con eso, y Alberti copia diciendo nosotros los representantes del pueblo argentino, cuando el pueblo argentino no tenga que ir a la calle con banderas, cuando el pueblo argentino sepa que está bien representado, ese día empieza a cambiar la Argentina. Fernando, muchas gracias. Yo sé que ustedes en el Instituto Argentino de Pymes trabajan intensamente buscando soluciones, precisamente para ese poder que tienen los que hacen las pymes, los dueños de las pymes, los trabajadores de este país, que desgraciadamente son los menos. Por eso nuestro programa se llama Orgullosamente Argentino, en función de los responsables de las pymes, que siguen adelante a pesar de todo. Ojalá que tus ideas lleguen a concretarse. Exactamente. Ahora está todo en la mesa. Yo creo que ya pudimos arreglar con los holdouts, con los acreedores internos. Ahora viene el Fondo Monetario que ya se instaló en Buenos Aires y esperemos, recemos que nos conceda estos 3, 4 años de gracia
sin ningún regalo. El fondo nunca regala nada, no hace quitas, pero sí puede dar lo que se llama facilidades extendidas. Entonces, renovando a 4 años, en el año 2024, al presidente que le toque, que posiblemente no sea el actual, recemos que se le pueda dar los vientos de cola que vos... Y como siempre, en todo programa que hay diversidad de temas, con mucha participación nuestra y con mucha energía, ¿qué les parece si pensamos, hacemos el corolario de nuestro programa? Yo puedo empezar diciendo de que sigo apasionado las enseñanzas, tanto de Fernando Bron como de Alejandra Bermejo. Y realmente me importa muchísimo esa actitud docente que tenemos en el programa. Es muy importante. Obviamente me gustaría hablar, porque estaríamos horas, de la realidad económica del país, esperando un milagro, por fin un milagro. Adelante, por favor, con el pensamiento de ustedes. Bueno, si quieren empiezo yo. Dale, Fer. Fue un programa muy bueno porque me permitió, además de hablar de la innovación y el cambio en abstracto, aplicarle eso a nuestra querida Argentina. Y creo que tenemos una oportunidad única con la pandemia, porque hay un dicho que dice que si uno quiere esconder un elefante adentro de un bazar, mete más elefantes. Entonces, el desastre en el mundo es tan grande y están todos los países con tanta caída de PBI y tanto déficit público que Argentina pasa a ser uno de los mejores alumnos. Claro. Entonces, dado que tenemos ahora al Fondo Monetario en Argentina, los 3 funcionarios que han llegado y la directora general dispuesta a ayudar a Argentina, creo que es el momento único de sincerarnos y poner en caja lo que se llamaría tener las cuentas claras con innovación, transformando los planes sociales en salarios, en que sean fuentes de trabajo legítimo en las pymes o en las grandes empresas, y por otro lado, buscar la exportación. Argentina no tiene otra salida que crecer hacia afuera. Tenemos un país que puede exportar 30.000, 40.000 millones más de dólares, y no puede ser que Chile, que está al lado nuestro, exporte 30.000 millones más que nosotros. Así que ese es el desafío. Cambio, innovación y salir de la caja, salir de la zona de confort, que en realidad no es confortable. Argentina es un deporte extremo, equivale a subir el Everest todos los días. Exacto. Tenemos que salir de esa caja que nos tiene cerrados. Así que bienvenido al ejercicio de Orgullosamente Argentina. Sí, tendrían que revisar 160 impuestos que paga cada pyme, ¿no? Más o menos. Sí, por ejemplo, y quedarnos con 10. Con 10 alcanza. Seguramente. Creo que en Estados Unidos hay más o menos esa cantidad, ¿no? Exactamente, exactamente. No, ojalá se provoque ese cambio. Es una decisión. Tenemos que, bueno, rezar por eso. Y Alejandra, tu pensamiento, ¿no? El camino tiene 3 etapas. Cambio de actitud, después cambio de aptitud, y después design thinking, pensamiento de diseño, mapear la ruta. Esa es la clave, mapear la ruta en Olivos, en la Casa Rosada, donde sea, con todos los grandes actores y jugadores de la Argentina. Ojalá se cumpla. Y sí, ojalá. Lo que pasa es que tenés que hacerlo, como vos decís, Fer, con firmeza para generar confianza, porque el gran problema que tiene Argentina es la desconfianza de esta inestabilidad, estos que mostramos al mundo. O sea, no, es terrible, es terrible. Bueno, hablábamos... Sí. Saliendo de la parte económica, con respecto, espero que les haya gustado, que les guste toda la diversidad de temas. Estén atentos porque en breve vamos a empezar con vivos en Instagram, vamos a empezar a hacer manos a manos, vamos a hacer entrevistas, así que vamos a empezar a incursionar en esa nueva utilización que se le da a las redes sociales y que les va a gustar mucho, van a poder sacar un montón de temas también de allí. Como siempre les digo, nos escriben a través de las redes sociales, a través también aquí de nuestro canal, proponiéndonos algún tema, alguna consulta, tanto a Fer como a Roberto como a mí, y que serán todas respondidas. Muy bien. Entonces, sin más,
Sin más, gracias a nuestros seguidores y nos vemos la semana que viene. ¿Qué les parece? Bárbaro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.